que se inicia, que se inicia en los tiempos revolucionarios. No digo revolución, digo tiempos revolucionarios. Todas las culturas que han tenido un grado importante, denso de civilización, han conocido, han pasado por los que se llaman o podemos llamar tiempos revolucionarios. Los tiempos revolucionarios pueden ser más de uno en culturas de larga existencia, como China, que son miles y miles de años de civilización y de alta cultura. Pueden ser más breves. Por lo general duran cada periodo revolucionario, o el único, que es lo más común, que ha tenido cada civilización, han solido durar 200 años. En el caso de la llamada cultura occidental, es clarísimo. 1789, la toma de la Bastilla; 1989, la caída del muro de Berlín. 200 años. Eso es lo que suelen durar. Todo lo que viene posteriormente no es más que burocracia post-revolucionaria, pero propiamente no se perpetúa la revolución. Las revoluciones tienen un tiempo, se crean instituciones y adiós revolución. Tendrán que pasar en una larga vida cultural mucho tiempo para que resurjan los llamados tiempos revolucionarios. Pero veamos esto. Por cierto, yo aquí me detengo un momento porque hay un libro, no para este seminario, pero es un libro que sí me gustaría que lo tuvieran en la mente, porque es sumamente útil para ver los periodos de duración de las etapas culturales. Es un libro de un profesor inglés que emigró a los Estados Unidos y enseñó en la Universidad de Duke hasta su muerte, que fue hace pocos años. Él se llama Alban G. Wittery, Widgery, Alban Wittery. Este profesor emprendió la tarea de analizar los grandes periodos en las grandes culturas. Va analizando al pueblo hebreo, va analizando a Grecia, a Roma, a todo lo que ha sido Europa, etcétera. El libro se llama, en el original inglés, Interpretations of History, Interpretaciones de la Historia, Interpretations of History. Es que está escrito con gran claridad, de un modo de veras muy lógico y al mismo tiempo muy sencillo, sin olvidar, sin omitir ningún factor clave para entender cada uno de estos movimientos culturales. Un libro que recomiendo muchísimo. No sé si esté traducido al español, quiero suponer que sí, pero no sé si estando traducido está vigente la traducción española, pero se puede conseguir en libro de bolsillo, en francés, con el título de Les grandes doctrines de l'histoire, las grandes doctrinas de la historia. Créanme que es un libro que vale la pena tener cerquita de la mesa, donde uno trabaja para cualquier consulta de las diversas formas evolutivas de las diferentes culturas, en muchas de las más importantes culturas: China, la India, Grecia, Roma, Europa, etcétera. Bien, nosotros vimos cómo al principio el periodismo es algo que se va dando por un espontáneo, un hombre curioso, muchos de ellos eran carteros, que iban para entregar la correspondencia, pero claro, se tenían que parar en las postas para cambiar caballos conforme a la distancia que iban a recorrer, para departir, para descansar, etcétera. Y ahí se enteraban de todo, porque se podían encontrar hasta una reina camuflada, como fue la reina Cristina, la famosa reina Cristina de Suecia, a encontrarse un señor de la nobleza, a encontrarse un mosquetero, a encontrarse un mensajero, etcétera, etcétera. Entonces oían. ¿Y qué oían? De lo que hablaba cada quien. ¿Y de qué hablaba cada quien? De lo que vivía y hacía cada quien. Bueno, este principio, ¿verdad? Muy tanto primigenio del periodismo, que luego se traduce en negocios personales, aunque el cartero es contratado por un señor, etcétera.
y se van poniendo las hojitas en los muros de las ciudades para anunciar lo que a la gente le importaba. Por ejemplo, que te van a invadir. Los grandes señores pues querían movilizar, reclutar pues a la gente del pueblo para defender su lugar, para defender su ciudad, etcétera. Las grandes fiestas, los grandes acontecimientos que iban fijando las fechas históricas para celebrar en cada una de las comunidades, etcétera. Pero después se da el fenómeno de la creación de las universidades. Recuerdan que allá en torno al año 1200, especializada en cuestiones jurídicas, fuera de Bolonia, y luego fueron surgiendo numerosísimas universidades decisivas en la conformación de lo que llamamos cultura occidental. Eh, París, Heidelberg, Salamanca, Alcalá de Henares, etcétera, Oxford, etcétera. Bien, las universidades, de esto va a hablar muchísimo Marshall McLuhan y su equipo de colaboradores. Las universidades hacen que se encuentren para discutir jóvenes con otros profesores, generalmente jóvenes también, cuyas ideas o cuyos proyectos compartían aquellos jóvenes. La universidad es una creación que no surge propiamente de las élites, sino del amor al saber, de la búsqueda del porqué de las cosas. Esas son las cosas más bellas que se han creado a lo largo de la historia del mundo. Un punto de encuentro sin autoridades, donde de modo espontáneo jóvenes y personas maduras se reúnen para compartir lo que saben, para discutir lo que saben y para hacer crítica del conocimiento del tiempo. Recuerden ustedes que en esta creación de las universidades va a jugar va a jugar un papel sumamente importante que existan los libros. Mientras más va creciendo una universidad es porque ya hay imprenta. Y recuerden ustedes que cuando hay imprenta, ya la había habido en China, pero los chinos no la utilizaban para llevar el saber a todo el que se interesara en el saber. Recuerden que se nos habla del despotismo oriental, lo cual tiene una cierta razón. La élite que sabe, la élite que atesora, la élite que se defiende almacenando ella el conocimiento. Pero la imprenta de Gutenberg la va a utilizar un paisano de él, otro alemán, Lutero, para hacer proselitismo. Es decir, para llevar el saber a todo el que pueda, a todo el que se deja, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el libro se convierte en un modo de ejercer la crítica, porque frente al libro ya estoy yo solo. No estoy oyendo al párroco, al predicador, no estoy oyendo lo que me dice el maestro de la escuela, estoy yo solo frente al libro, yo solo interpretando lo que está escrito en ese libro. Con razón, la reforma protestante, para explicar el surgimiento de la reforma protestante, la imprenta es clave. Sin imprenta no habría reforma protestante. Es decir, frente a la gran, ¿qué diré yo?, fraternidad que pretende establecerse en torno a Roma y en torno a todas las parroquias, lo que vamos a tener es a alguien que en la soledad de su casa y frente a un libro desarrolla un pensamiento y luego lo extiende hacia sus próximos que leen también el libro, que discuten el libro, y así van surgiendo las confesiones que provienen de la reforma. La imprenta fue sencillamente fundamental para esto y fundamental también para un cambio en las orientaciones de la creación literaria. Me detengo otra vez aquí en este punto. Antes, la literatura se confundía o se plasmaba en el realismo mágico, lo real maravilloso, como ustedes le quieran llamar. Son los retratos del colectivo. Por ejemplo, la cristiandad española se identifica, comulga con el Cid campeador y las batallas del Cid campeador. En aquel tiempo,
en España, estaba por un lado el invasor, que era el Islam, que eran los árabes, que las relaciones fueron muy complejas. Y no quiero simplificar, esto habría para largo y no es el tema que aquí nos convoca. Los cristianos que se juntan en torno a la fe y a partir de ahí pretenden la reconquista del territorio. Y los judíos, y esto es muy interesante, porque los judíos estaban muy ligados de hecho, a los políticos de la cristiandad y por sus relaciones con los banqueros de Amberes les eran sumamente útiles a la aristocracia gobernante. El problema de los judíos en España era que ellos no buscaban hacer proselitismo y los cristianos sí hacían proselitismo. Y esto cada vez fue más exigente, fue más represivo también. O te conviertes o te vas, como quien dice, ¿verdad? Y al pueblo le resultaba muy incómodo, muy molesto, que no festejara las fiestas comunes, la Navidad, por ejemplo, la Semana Santa, los diversos rituales, etcétera. Este fue el motivo de la expulsión finalmente de los judíos de España, pero cuidado, fue una expulsión sui generis. ¿Por qué? Porque el gabinete de Fernando y doña Isabel estaba lleno de judíos, amigos de los reyes, y que no les importaba si se convertían de a de veras o de mentiritas. Les tenía sin cuidado. Eran amigos, colaboraban, se eran útiles los unos a los otros, y esto era todo lo que les importaba. Hay un libro de Netanyahu, no el animal que gobierna Israel, ¿verdad? Netanyahu, el papá de este Netanyahu, que es uno de los grandes estudiosos de la hispanidad y que ha dedicado o dedicó su vida, murió hace poco, a estudiar a los judíos en España y la historia de las relaciones cristiano-hebreas en España. Netanyahu hace ver cómo, de hecho, la idea de Isabel la Católica de ponerlos en una situación de se van o se quedan era para evitar que el pueblo violento pudiera hacerlos polvo, es decir, perseguirlos, asesinarlos, etcétera, porque ellos los necesitaban. Entonces la cosa era muy sencilla y muy dura también. Te conviertes, aunque sea de apariencia, o te conviertes. Y si no, te vas. Vean ustedes toda... Es que esto es conmovedor, porque como ustedes saben, estos judíos salieron con las llaves de su casa, muchos aún conservan, estos que nacieron en Bulgaria o en Lituania o en Turquía, etcétera, aquella llave de la cual salieron porque tenían pues todo un conjunto de rituales hispánicos, canciones, poemas, tradiciones elaboradas en conjunto, etcétera, etcétera. Pero en fin, me estoy alejando del tema. El caso es que eh, la, la discusión en ese momento en las universidades es la discusión crítica del saber acumulado. Y no se olviden que una parte de ese saber acumulado venía de los árabes, el conocimiento de Aristóteles, de Platón, etcétera, y de los judíos también, ¿no? Bueno, después, ya con las universidades y el desarrollo de las mismas y la formación de los estados nacionales, empieza a haber un periodismo que se necesita de especialidad. Es decir, la señora que se aburre y que quiere saber qué pasa, qué se dice con sus amigos en las reuniones sociales. ¿Quién tiene relaciones con quién? ¿Quién envidia a quién? ¿Qué mujer envidia a qué otra mujer? ¿Qué tipo detesta y hasta habla de asesinar a alguien? Ese es el Mercurio Galante, le llamaba en Francia. El periódico de sociedad, que costaba muy caro, pero que informaba del entorno de los hombres y mujeres del poder. Por otro lado, también estaba el periodismo de asuntos políticos, el periodismo de asuntos generales, de lo que estaba pasando en las demás naciones europeas, de lo que pasaba en ultramar, etcétera. Es un periodismo caro y un periodismo de exclusividad para las élites.
Pero hay un momento en que las cosas van a cambiar. Y ese momento se va a dar, como muchos otros momentos históricos fundamentales, a partir de la Revolución Francesa. Primero, atención con esto. Primero surge el racionalismo, el empirismo, el- la búsqueda filosófica centrada en la verdad, centrada en la razón. Esto es lo primero, es Renato Descartes. Pienso, luego existo, lo cual es otro golpe al sentido de comunidad. Ya no partimos de un saber común que se nutre de la iglesia, de las parroquias, etcétera, de un nosotros fundamental, de un nosotros básico. Ahora resulta que lo que importa es el peso de la razón, la fuerza de la razón. Y lo otro, no es que Descartes era creyente, como ustedes saben. Sí, porque ha habido propagandas que lo han puesto como Rosacruz y masón y vaya usted a saber cuántas cosas, ¿no? En realidad era un creyente, pero que vivía en esa contradicción. La razón es la que comanda, la razón es la pura razón es la que ilumina y se desintegra el ser humano como una persona de pensamientos y de sentimientos que están perfectamente integrados. Descartes no se atreve a dar el paso para decir que todo es razón, pero el hombre, la mujer, son tanto el espíritu en la máquina. Somos como la máquina, nuestro cuerpo, guiados por la razón, que es finalmente la que comanda. Este va a ser el primer paso, llevado a un extremo, un contemporáneo de Descartes está en esta, en este movimiento de pensamiento. Pascal no veía la posibilidad de afirmar la existencia de Dios por la sola razón. Sencillamente lo necesitaba. Había algo que él llamaría el alma, que está aquello que nos congrega, de lo que participamos todos los seres humanos. Hay un vacío si no hay un orden y un orden sobrenatural, etcétera. Recuerden aquel pensamiento de Pascal, el hombre es la caña más débil del universo, pero es una caña pensante. L'homme, c'est le roseau le plus faible de l'univers, mais c'est un roseau pensant. Es una caña pensante. Bien, también recuerden la apuesta de Pascal. Cuando dudaba y se angustiaba, él decía, vamos a ver, si yo no puedo vivir sin aceptar ese orden sobrenatural, si yo no puedo vivir sin tener esa persona a la cual me dirijo, a la cual oro, contra la cual me rebelo, etcétera, mi vida como que le falta un sentido y ese sentido es fundamental para mí. Voy a ser muy infeliz si no asumo esa necesidad del alma, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo también si no asumo esa otra necesidad de pensar y de pensar críticamente. Y de ahí, con gran sentido del humor, Pascal finalmente dice, y bueno, si después de todo muero y no hay Dios, pues yo no la pasé mal. Y si sí lo hay, me salvé. Y si la hay, de alguna forma salí adelante. Hay una canción de ese trovador tan provenzal, tan francés también por otro lado, que es Georges Brassens, en que dice que un tipo se asombra, ¿no?, de la alegría con la que vive un hombre de fe. Y entonces acude a Pascal y dice, voy a rezar, a rezar, a rezar y a rezar, hasta que finalmente un día, pues ya creí. Me di cuenta que ya estaba creyendo. Y se va con su motocicleta por los campos y cantando canciones religiosas que ha compuesto y de pronto les empieza a cantar otras, las que escribió antes de la conversión, y son las canciones de él, de hecho, por ejemplo, el pornógrafo del fonógrafo, por ejemplo, puta de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces las beatas que lo oían con devoción lo quieren apedrear y acabarlo, ¿no? Y se tiene que ir huyendo, ¿verdad? Porque eso no se lo toleran de ninguna manera, ¿no? Pero es lo de Pascal, reza, reza, reza,
y un buen día ya estás creyendo y ni siquiera te has dado cuenta y sin hacerte mayor violencia a ti mismo. En fin, es, se da pues el racionalismo, pero de ahí no hay más que un paso para llegar al pensamiento de Kant. Quiero avanzar esto porque, en esto un poquito, porque la Revolución Francesa no se dio sin estos pensadores. Hubiera sido impensable sin estos pensadores. A partir de aquí, la imprenta, ¿no? Descartes, Pascal, Bacon, en Inglaterra, etcétera, empieza a desarrollarse el pensamiento crítico. Y ya Kant dirá que está la razón pura por un lado y la razón práctica por el otro. Y que finalmente la metafísica es algo que no debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque está condicionada por el espacio y el tiempo. Es decir, la realidad la tenemos nosotros absolutamente demarcada, ¿no? Entonces no conocemos la realidad. Estamos condicionados a percibirla de determinada forma. A partir de ahí viene la desesperación por reencontrar la unidad y viene el idealismo absoluto hegeliano y luego vendrá Marx, etcétera. Pero todo esto es lo que va a llevar a la Revolución Francesa. Todo es movimiento, todo es cambio, todo es transformación y el hombre puede llegar tan lejos como él se lo proponga sin que no haya nada que se lo impida. Por eso, con verdadera sabiduría, el filósofo Albert Camus dirá que la Revolución Francesa, el asesinato del rey, es más que un regicidio, es un deicidio. A partir de ahí, de matar a Dios, el reino es del ser humano. Es decir, como si tuvieran en la preconciencia Robespierre, Marat, Danton, etcétera, el deseo y la necesidad de asesinar a Dios para liberar al hombre. Y vean ustedes que esto es muy curioso, porque siendo la gran revolución burguesa, la gran revolución del individuo, la gran revolución hacia el libre mercado, significa también el nacimiento, surgen de inmediato de los socialismos, los llamados utópicos, el de Proudhon, que no es tan utópico, el socialismo de Marx, etcétera, ¿no? Y los feminismos, también porque son contemporáneos. Es decir, todo ya es revolución. Por esto hablo de que se inician los tiempos revolucionarios. Ahora todo es revolución, no una revolución específica. Todo es revolución, todo es cambio, todo será transformación de ahí en adelante. Para eso había que matar al rey, porque el rey era la conservación del antiguo régimen, del antiguo orden, ¿no? Dios, el rey, el patriarcado, ¿no? El padre de familia. Al romper el orden, un orden que se suponía perenne, ya los hombres somos creadores de lo que vayamos construyendo. Y luego fíjense algo que es también interesante. La Revolución Francesa es la madre y maestra de todas las revoluciones. Recuerden ustedes cuando las mujeres van a quejarse de que no hay alimentos, van a quejarse de la diferencia de modos de vida de los señores del poder frente a ellos, el pueblo, y se van cantando las canciones de protesta que surgen precisamente en tiempos de la Revolución Francesa. Una de esas canciones de protesta de la época, pues, fue el Ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, los aristócratas al patíbulo. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. El pueblo toma el poder, el pueblo toma la dirección de los asuntos de Estado. Y no era una sola, fueron muchísimas. La Carmañola, la propia Marsellesa, que luego sería el himno de Francia. Recuerden que cuando vino a un festival cervantino, el compositor, el cantautor Gilbert Bécaud, y le preguntaron, oiga, ¿y usted qué opina de la canción de protesta? El tiempo que está esto lleno de, de lugares para tocar la guitarra y cantar canciones de Atahualpa Yupanqui, de Mercedes Sosa, etcétera, etcétera. Gilbert Bécaud dijo, me parece una bobada. Después de la Marsellesa no puede haber una canción de protesta mejor. La Marsellesa lo dice todo.
Ah, vamos, hijos de la patria, el día de gloria ya ha llegado, etc. Marchemos, marchemos, marchemos. ¿No? Es decir, el pueblo toma el poder, en fin. La gran canción de protesta y luego muchas otras cancioncitas que cantaba el pueblo de París. Este, la Revolución Francesa las demás revoluciones van a seguir los mismos pasos, es decir, burla del señor de poder, incluso ejecuciones de los que tienen el poder, políticos, empresarios, etcétera, cantos ofensivos para cualquier persona que forma parte de una élite determinada, etcétera. Eh, Posteriormente, ciertas expropiaciones de bienes, etcétera. Es decir, todas las demás, la rusa, la china, la cubana, hicieron lo mismo. Denigraron a una clase para exaltar a otra clase. Recuerden, por ejemplo, que lo que sería la Unión Soviética, los burgueses tenían que salir de la universidad y su lugar tenían que ocuparlo los obreros, ¿no? Entraban ahora a la universidad como quien dice por decreto, ¿no? Es decir, cambiaste un grupo por otro grupo, que es el que ahora va a tener en principio los beneficios hasta llegar a la igualación. Bien, todo esto va naturalmente a fomentar un nuevo tipo de periodismo. Un periodismo liberal en buena parte de los países de crítico, pues, de la Europa occidental. En Rusia, cuando la Revolución Rusa dará lugar a un periodismo que imita a la Iglesia Católica originaria, es decir, todo es propaganda y agitación. O sea, dicho de otro modo, hay que hacer a Santa Teresita, manifestaciones, devocionarios, el cura habla en la homilía de Santa Teresita, en fin. Pero al mismo tiempo luego se integra a Santa Teresita en el santoral, dándole su rol dentro de la comunidad católica. Los rusos hicieron lo mismo y los chinos hicieron exactamente lo mismo. Primero hay que lanzar una campaña contra X grupo social. Después hay que integrar eso dentro del contexto doctrinario del Partido Socialista. Luego las ejecuciones a todos los disidentes. Eso también se aprendió de la Iglesia Católica. Cuando se tenía mucho miedo en Europa, en torno al año 1000, de dos movimientos, como todos los movimientos estos, incluso la Revolución Francesa, tienen un origen en el cristianismo, en hacer justicia en el reino de los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es finalmente el principio de de todos esos movimientos. Este, en el año 1000 decía, en Europa hubo dos movimientos que fueron recorriendo en diversas etapas los diversos países europeos. Los unos eran los valdenses, fundados por un señor Valdés. Los valdenses predicaban el comunismo absoluto. Es decir, si todos somos hermanos de Jesús y si todos somos hijos de un mismo Padre, pues todos tenemos que vivir igual. Esto claro, llevaría a un régimen de castas, a un régimen que finalmente sería un régimen tiránico. Recuerden ustedes a Madame Roland en la Revolución Francesa, hoy está un poco olvidada, una mujer muy bonita, muy lista, muy inteligente, y era una mujer que dio un diagnóstico tremendo. Libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Vean la sabiduría, libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? ¿Estás o no estás? Y si eres cristiano, tienes que serlo a plenitud. Él vivía donde le ofrecían alojamiento, él predicaba en cualquier lugar, él repartía el pan con el otro. Si eres cristiano, tienes que ser rigurosísimo en todo esto, la predicación de la igualdad. Por otro lado, el otro movimiento es los albigenses que le cantan al amor galante, que le cantan a la sensualidad, que le cantan al erotismo, etcétera. ¿Qué ve la Iglesia de Roma frente a todo esto? La disolución de nosotros, la disolución de la unidad, de la compartición, y por tanto le parece peligrosísimo y se inician los movimientos de la Inquisición para liquidar de la sociedad a valdenses y a albigenses. La gran ciudad de los albigenses
Recuerden ustedes que fue Toulouse, ¿no? Y allí fueron implacables. De alguna forma, los dominicos se crean en España para luchar contra los albigenses y contra los valdenses, también porque eso es la orden de los predicadores. Recuerden que se representaba a Domingo de Guzmán con un par de dogos, blancos y negros, como el hábito de los dominicos, que eran los que mantenían el orden y evitaban la disolución dentro de la comunidad. Luego, o sea, con otra orientación, vendrían los jesuitas, etcétera. Pero no es eso lo que vamos a ver ahora. Lo importante es recordar que se trata de evitar esas rupturas que llevan a que se vaya perdiendo la idea de comunidad y la idea del nosotros. Yo cada vez que oigo, y eso está de moda ahora, en el periodismo de radio, de todas partes, cualquier gente cuando habla dice, y hagamos comunidad. Y yo digo, "Ah, cuidado, cuidado, porque esto de estar haciendo comunidad así nomás, a mí no me hace muy feliz, que digamos, porque son los que me pueden llevar al paredón de fusilamiento, ¿verdad? Es decir, cuidado, ¿eh? Yo estoy y están ustedes. Y en algunas situaciones estamos nosotros, ¿no? Pero esto de comunidad así nomás, como si fuera tan fácil, porque finalmente hay un cuerpo que nos separa. Y finalmente hay inclinaciones que nos separan. Y finalmente hay proximidades también que van uniendo, acercando al que mucho sabe del que menos sabe. Por ejemplo, vamos a ponerlo en el campo de la música, donde esto fue moneda corriente. Cuando Haydn, en el castillo de Eisenstadt, creo que así es, eh, formaba sus músicos. Algunos eran hijos de sirvientes de palacio, de hijos de trabajadores de palacio, que tenían oído musical. Y claro que se acercaban a Haydn y aprendían de Haydn, pero Haydn aprendía de ellos también. Y transformaba en productos de superior calidad las tonadas populares que oía cantar a los criados, a los que no tenían la formación que él tenía. Yo creo que hoy en día en nuestras universidades se nos olvida estudiar sociología de las élites, lo cual es un error gravísimo, porque si ustedes quieren, piensan en una ciudad del sureste mexicano, que sea la ciudad más elegante del sureste mexicano, creo que coincidiremos que es Mérida. Vean ustedes, no solamente es el Paseo Montejo y lo que le rodea, es que vemos que las edificaciones más populares y más sencillas de Mérida, todas imitan lo que hacían las élites de Mérida. Los grandes trovadores yucatecos, con esa maravilla de versificación y de tonalidades, descienden de qué? De lo que se oía en las grandes casas de Mérida, donde las élites eran muy cultas, muy injustas también, todo lo que ustedes gusten y manden, pero desde ahí se iban formando las criadas, los criados, etcétera. De ahí aquello iba a sus familias e imitaban también los modos de construcción. Todas las grandes ciudades, las que admiramos por su armonía, ¿no? Por su comunicación y como quien dice estilística, todas vienen de lugares donde ha habido élites muy fuertes y muy poderosas. Hay sociología de las élites que podemos llamar de derechas, pero también de izquierdas, ¿eh? Está el italiano Pareto, al que es necesario estudiar, está Talcott Parsons y están muchos otros. Desde luego Max Weber. Aquí me detengo un momento. Es posible para hablar de un muy próximo a él en cuanto a profundidad que fue Marx. Se puede ser marxista, pero no Weberiano, porque Weber, conforme cada asunto que analizaba, encontraba la metodología propia para analizar ese asunto. ¿Y por qué era tal la complejidad que ninguna frase de esas que mueve a la gente salía de él? Había que pensar lo que Weber, perdón,
de sí se planteaba. No son análisis muy populares que digamos. Si usted le quita finalmente al pensamiento de Marx, que está de plano cuajado en el manifiesto comunista, si usted le quita la herencia hegeliana, no jala a nadie. Lo que jala es la dialéctica del amo y el esclavo. Es altamente prometedora. La escribe de un modo vibrante, además, ¿no? ¿Quién es el amo? El amo es el amo porque no le tiene miedo a mandar. ¿Y quién es el esclavo? El que quiere conservar la vida y el alimento y la casa, y entonces obedece, baja la cabeza y sigue al amo, ¿no? Pero llegará un momento en que el amo ya no tenga la energía de antes, ni la ilusión de antes. Y el esclavo habrá aprendido muchas cosas de nada. Y las uvas están maduras para que los esclavos se rebelen contra el amo. Y luego vuelven a repetir el viejo esquema de dominación. Pero más adelante, estamos hablando de siglos, ¿eh? Pero más adelante, ¿de qué se trata? De negar la negación de la negación. Es decir, negar la relación de amos y esclavos. Esto es sumamente movilizador y sumamente atractivo, ¿verdad? Eso sí mueve para formar un partido político. Es posible formar un partido marxista. Es imposible un partido weberiano. Absolutamente imposible, porque el propio Weber está viendo las contradicciones, las diferencias, los diferentes grados de complejidad, etcétera, etcétera. Bien, a partir de la Revolución Francesa va a surgir otro tipo de periodismo en parte doctrinario, de periodismo también de curiosidad, de explorar los hechos y sobre todo de explorar a las personas en su vida interior, que a través del retrato lo van dando los periodistas del tiempo. Aquí me detengo un momento. ¿Qué fue lo que pasó después de la Revolución Francesa que va a dar lugar a otra forma de entender el periodismo? Lo primero que surgió es la revolución industrial. Y con la revolución industrial el ser humano se vio en la muy penosa situación de tener que dejar su finca, la tierra que trabajaba con toda su familia, porque ya aquello no da suficiente. Hay más medidas higiénicas, de salud, por tanto, eh, pierden, o sea, no les da lo que cultivan para toda la familia y se tienen que ir. Se tienen que ir, pues, emigrar. ¿A dónde? Pues a la ciudad. Empieza el largo proceso de los paracaidistas que van llegando a las ciudades, todo más o menos en tiempos inmediatamente posteriores a la Revolución Francesa. Es tal la gente que llega a la ciudad que la primera orden la da Napoleón de numerar todas las casas. Es decir, ya no llegaba un cartero a dar a Madame Dupont a darle su correspondencia. Eso ya se acabó. Llega al número 24 de la calle del Príncipe. Y usted no se presenta en el banco para hacer una transacción con su cuate, el banquero Robert. Usted se presenta como un cliente que tiene un nombre y un apellido, lo mismo que el banquero que tiene usted delante. Es muy penoso para la gente del tiempo tener que tocar la puerta de la industria para que le den chamba, cuando antes él era el productor de lo que hace. ¿No? Es muy doloroso esto. Esto hoy en día no lo entendemos, pero sin embargo así fue. Para nuestros tatarabuelos, aquello de salir de la propiedad familiar, por pequeñita que fuera, aunque sirviera exclusivamente para alimentarlos y para tener lo mínimo suficiente, salir y pedir chamba es muy duro, es tremendamente duro. Y estar ahora al servicio del dueño o de los dueños, que son los que disponen la hora de salida, todavía no hay una legislación laboral, etcétera. Se vuelve muy humillante. De aquí que hubiese tanta gente que salía a no llevar el dinero a la casa, sino emborracharse, para olvidarse de lo muy terrible que había sido el día que habían estado ahí. Pero no solo pasa esto, las ciudades se van llenando de desconocidos. Y ya el vecino no es mi amigo, no es el que saludo todos los días y en el que confío. Ya no puedo dejar a mis hijos que jueguen en la calle tan tranquilamente, porque hay delincuentes, porque hay violadores, porque hay secuestradores.
etcétera. La ciudad se vuelve cada vez de veras más de temerse y más desconocida, ¿no? Hay un gran sociólogo, hoy en día está todo publicado, pero no se le frecuenta lo que se le debería, que se llamó Simmel. Este Simmel dedicó su vida de sociólogo a estudiar formaciones, sociedades que se forman y por qué se forman y a qué responden, etcétera. Hay un libro que traducido al inglés y el alemán se llama The Web of Group Affiliations. The Web of Group Affiliations. En esto consistió todo el trabajo académico muy importante de Simmel. Y Simmel acuñó esta frase: el que oye sin ver es menos infeliz que el que ve sin oír. Es decir, ya no sabemos de qué habla la gente. Si estamos en un consultorio, como era antes, ya no nos atrevemos a hablar abiertamente y a hablar libremente. Hablamos en susurros para que no se entere el otro, que puede ser peligroso, que puede ser un enemigo. Si estoy en el autobús, esta época que estoy planteando, esta época de la Revolución Francesa, es también el inicio de los transportes colectivos. Estoy en el camión, estoy en el tren, estoy hablando bajito, no me atrevo a hablar muy alto y estoy pensando qué pensará este que tengo delante. ¿Será un asesino? ¿Será un violador? No lo sé. Entonces no quiero que se entere de qué hago y que no sepa quién soy yo en realidad. Es decir, estamos en una etapa de precaución. Empiezan a surgir los pestillos y a fabricarse pestillos. Es la sociedad industrial. Y antes de ver quién, a abrirle a alguien, veo quién es, a ver qué me dice la mirada del otro, a ver si le abro o si no le abro la puerta. Empieza a generalizarse el sentimiento de inseguridad. Pero bien, empiezan a pasar muchas cosas en sociedad, muchas cosas que antes ni imaginaba siquiera que pudieran pasar. Y como hay tanto inmigrante en las ciudades, hay que hacer lugares para que coman, para que compren lo que necesitan, etcétera, etcétera. Y empiezan a crearse los pasajes que exhiben la mercancía como algo exclusivo para los happy few, para los pocos felices que pueden adquirirlas. Y las personas se pasean viendo las vidrieras, lo que antes era oculto. Uno llegaba a la calle tal para ver a la costurera y encargarle un vestido, pero no, ni siquiera se veía la costurera, ni exhibía lo que hacía la costurera. Ahora sí, ahora están las vidrieras y estás viendo lo que se hace, ¿no? Los vestidos que se hacen, las joyas que se fabrican, que se venden, etcétera, etcétera. Y para que la gente vea a los demás, que antes eran sus iguales, más o menos, se crean los cafés frente a las tiendas y en los pasajes. Y en los cafés la gente se quita el miedo en compañía. Es decir, oye, ¿viste la cara del tipo este? Oye, ¿supiste el que acaba de matar, el serial que ha matado? No me digas, sí, claro. Y se reúnen ahí para quitarse el miedo y darse calorcito. Y al mismo tiempo, los dueños de los cafés ponen en un palo así como en forma de cruz los periódicos que se publicaban. Y la gente se los pedía al jefe de meseros para extenderlo en la mesa y comentar la actualidad, que ya no la dominaba, que ya no la conocía, no la conocía, con la que ya no estaban a sabor. Iban a surgir dos tipos de escritores paradigmáticos. Por un lado, los que quieren ahora darle nombre y darle identidad a los que ahora pueblan las ciudades, los grandes creadores de grandes personajes, para encontrar el alma del pueblo. Por ejemplo, Víctor Hugo, Los Miserables, fue una obra que es una magnífica novela. El prólogo en Porrúa, en sepan cuántos, que hizo Javier Peñalosa, es ciertamente magnífico. Como que le dio el golpe a esa novela y un hombre de natural de izquierda, como fue siempre mi amigo Javier, claro que vibraba con Los Miserables. Víctor Hugo quería nombrar
a la sociedad enorme y diversa que estaba dándose. Pero por otro lado está otro tipo de escritor, el que de alguna forma desprecia esa especie de alma colectiva. Eh, eso. Ya, gracias por el mensaje. Bien, eh, que desprecia esa multitud. Y aparece el flâneur, o sea, el paseante, como lo era Baudelaire, que va andando por los barrios para observar a la gente como si usted estuviera en un zoológico viendo las diversas especies de animales. Surge una novela paradigmática de un autor, un gran escritor, que se llamó Huysmans. Yo lamento que no leamos más a Huysmans. Y Huysmans, entre muchos otros libros, escribió dos novelas extraordinarias. Una la tituló A Rebours, o sea, Cabral Infante la tradujo muy mal, le puso contra natura. No, 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 no es contra natura. En todo caso es a contracorriente, ¿no? A contracorriente, pero no contra natura. Y este tipo harto, ya hay muchos periódicos, ¿eh? Ya todos leen los periódicos o están suscritos a los periódicos. Hay que ser diferente, hay que ser distinto. Despreciar todo lo que significa la novela por entregas, el bestseller, lo que lee todo el mundo, lo que muestra cómo piensa todo el mundo, lo que se pega fácilmente a todo el mundo, las canciones más vulgares también, que se pegan fácilmente a todo el mundo, etcétera. Y entonces empieza el personaje principal, empieza a querer transformar su biblioteca. Y así como le quemaban los libros a Don Quijote, el cura y el barbero, él empieza a destruir y a quemar los libros que entiende todo el mundo, para quedarse solo con libros preciosos, que solo unos pocos pueden realmente gustar, entender y darles el golpe. Incluso empieza a echar abajo todo lo que tenía como adornos y busca cosas raras, extrañas, que nadie tiene, que nadie aprecia, etcétera. Hasta se compra una tortuga disecada y la pinta y la decora a su gusto para que escandalice, para que llame la atención. Hay que ser diferentes. Y el gran poeta Baudelaire se pasea también con un profundo desprecio a todos los que ve y escribe unas escandalosas litanías de Satán, en que tomando oraciones de los rituales católicos, oh tú, Señor, oh tú, San Miguel, que expulsaste, oh Satán, Dios deslumbrante, etcétera, etcétera. Las letanías de Satanás. Tiene otro poema que, si memoria no falla, empieza Le démon dans ma chambre haute, un soir venu me voir, el demonio en mi cuarto alto, una noche ha venido a buscar y me ha dicho, yo pensaba encontrarlo en culpa, amigo. Es decir, las flores del mal. Se trata de jugar con el mal, la cercanía, con el mal, con lo desafiante, etcétera. El individualismo ultranza o la búsqueda de un lugar en que uno mismo forma parte de la comunidad. Víctor Hugo frente a Baudelaire, por ejemplo. Pero también, si queremos vivir de cerca este tiempo de los inmigrantes, ahora los inmigrantes es un tema fundamental en este siglo XXI, hay novelas que nos dan la clave, porque eso se dio en todos los países de Europa, también en México. Y Azuela lo recrea, por ejemplo, Azuela el Viejo, Don Mariano, en Nueva Burguesía. Pero también en España, Pío Baroja escribe la trilogía que se llama La lucha por la vida, la lucha de los que nada tienen, de los que van a la ciudad a buscar al pariente, que vienen de cualquier sitio, de Toledo, de Oviedo, de Salamanca, y llegan a Madrid o a Barcelona, a las grandes urbes, a emigrar porque hay que comer, porque hay que vivir, hay que encontrar el sustento, etcétera. Y se van llenando los alrededores de la ciudad de gente que vive a la intemperie o que llegan con un pariente, y unos se vuelven anarquistas y otros socialistas y otros criados bien pagados, etcétera, que empiezan a despreciar a sus otros parientes
o el que llega con el hijo de su tío, que es carpintero y que tiene una clientela y empieza a aprender de él, etcétera, etcétera. Pío Baroja, en La lucha por la vida, que se compone de tres novelas, La busca, que la llevó al cine y muy bien Angelino Fons, La busca, la lucha por, no, La lucha por la vida es el nombre de la trilogía. Eh, el último es Aurora Roja y el segundo, ahora se me ha olvidado, es la mejor, el segundo volumen, pero bueno, en qué es la historia de estos inmigrantes y cómo van dando lugar a diversos tipos humanos. Van construyendo diversos tipos humanos. El que llega a tener su propia herrería o su propia carpintería, ¿no? Que va convirtiéndola en una pequeña fábrica de cosas que se venden bien, que empieza a volverse un burgués. Y el que es muy sensible y no puede tolerar y se acaba convirtiendo en un anarquista y lo acaban asesinando la policía represora, etcétera, etcétera. Emilio Solá, casi toda su obra, esta es la temática, ¿no? Ese naturalismo tan duro, tan crudo de Émile Solá, ¿verdad? En fin, Émile Solá en Francia, Pío Baroja en España y muchísimos otros. Es decir, describir un mundo nuevo, un mundo que se impone. Como les decía en la sesión anterior, surge también un nuevo tipo humano que es el publicista. Los periódicos había que leerlos prestados por el dueño del café. Por ejemplo, si alguien, creo que todavía existe, si alguien quiere ver cómo eran estos cafés, váyase a la calle de Bucareli, al Café La Habana. Ahí en el Café La Habana, antes, no se olviden que ya este periodismo moderno, ya está, no digo que mejor el que sea, pero rebasado, ciertamente, y que tenemos que acabar hablando del periodismo de la inteligencia artificial y del periodismo que se está generando en este momento. Pero el Café La Habana era un café donde iban los reporteros a echar la hueva, como quien dice, a esperar que los llamaran de las redacciones, ¿eh? Rodríguez, Rodríguez, lo esperan en Excelsior. Bueno, y entonces el tipo salía hecho la raya a ver cuál era la orden de trabajo. Y ahí estaban colgados todos los diarios del día, Excelsior, Universal, Novedades, El Día, etcétera, y ahí los iban leyendo los periodistas en sus momentos más tranquilos, ¿no? Esperando la llamada para correr rápido a ponerse en acción y reportear. En ese café era muy común encontrarse a reporteros de todos los diarios, ¿no? De todos los diarios. Algunos ya importantes, como Vicente Leñero, que también se iba a cafetear como a las 11 de la mañana al café La Habana, ¿verdad? De la calle de Bucareli. Bueno, el periodismo ha cambiado. El publicista es el que le ofrece a los que fabrican productos necesarios la posibilidad de vender mucho más. Y él le hace el anuncio, no le cobra, lo inserta en el periódico y cuando empiezan a multiplicarse las ventas, el dueño de la fábrica lo contrata para que le haga la publicidad, que se ponga en los periódicos y entonces bajan las suscripciones notablemente de precio y empieza el hombre medio, la mujer media, a leer periódicos como un hábito, como algo que se hace diariamente y algo que nos da seguridad para saber qué demonios está pasando, qué cambio de gobierno se avecina, qué asesino serial anda por el barrio, etcétera, etcétera. Para darles una idea de cifras, quiero buscar porque esto es, habla por sí mismo y es verdaderamente elocuente y forma parte de la investigación de Benjamin, de Walter Benjamin. A ver, ojalá no dejen de estudiar este libro porque es la primera gran investigación sobre la sociedad de masas que yo recuerde, pero en fin, aquí dan unas cifras que quiero, insisto, encontrar. Bueno, eso es aparte, tiene que ver con lo mismo. Escribe Benjamin, en los cafés, durante el aperitivo, se hinchaba la información.
La costumbre del aperitivo se estableció junto con la llegada de la prensa de Boulevard. Anteriormente, cuando solo existían los grandes periódicos serios, no se conocía la hora del aperitivo. Esta es consecuencia lógica de la crónica parisina y del cotilleo de la ciudad. El ajetreo del café ejercitó a los redactores en el tempo del servicio de noticias antes de que se desarrollase el aparato de este último. Al ponerse en uso el telégrafo eléctrico hacia finales del Segundo Imperio, perdió el bulevar su monopolio. Se pudo desde entonces referir catástrofes y crímenes del mundo entero. Ya no solo se comentaba lo que pasaba en la ciudad de uno, sino en las próximas y en otras ciudades. La semana pasada recordamos, a ver, me dice Gerardo Romo, un café de Zacatecas, bueno, en fin. Y escribe Walter Benjamin. El oficio literario de cada día se había movido a lo largo de 150 años alrededor de las revistas. Comenzaron a cambiar las cosas hacia el final del primer tercio del siglo. En los folletones de los periódicos, la belle literature obtuvo un mercado. En la introducción de los folletones se resumen los cambios que trajo para la prensa la Revolución de Julio. Bajo la restauración de los reyes, los hijos pues de Luis XVI, en fin, no se permitió vender determinados números de periódicos. Algunos solo se recibían por suscripción. Quien no podía costear la elevada cuota de 80 francos por suscripción anual quedaba referido a los cafés en los que con frecuencia muchos hacían cola para leer un ejemplar. En 1824 hubo en París 47.000 suscriptores de periódicos. Para la época es mucho, ¿eh? En 1836 eran 70.000 y 200.000 en 1846. El periódico se volvió una necesidad, ¿no? El periódico de Girardin, un empresario, la prensa, desempeñó en este ascenso un papel decisivo. Había aportado tres innovaciones importantes. La rebaja del precio de la suscripción a 40 francos, los anuncios y la novela por entregas. La novela que obligaba también a reunirse para comentar cómo siguió la novela, lo que luego serían las radionovelas y posteriormente las telenovelas. Bien. Al mismo tiempo, la información breve, abrupta, empezaba a hacerle la competencia al informe sosegado. Resultaba recomendable por su utilidad mercantil. Ya en 1839 se quejaba Sainte-Beuve de sus efectos desmoralizadores. ¿Cómo se puede condenar en la sección crítica un engendro sobre el que 2 pulgadas más abajo leemos que se trata de una maravillosa obra de nuestra época? En fin, la fuerza de atracción de las letras del anuncio, por cierto cada vez más grandes, lleva a la delantera. Representa una mole imantada que trastorna la brújula. Los reclamos están en el inicio de un desarrollo cuyo final es la noticia de bolsa en los diarios, pagada por los interesados. Es difícil escribir la historia de la información por separado de la corrupción de la prensa. Naturalmente, la corrupción también toca a la prensa y empieza a extenderse. Publicas cosas que no son ciertas, con lo cual amenazas a alguien. Bueno, hay que leer la novela de Serna, muy buena, El vendedor de silencios. Por ejemplo, recuerden que uno de los ejemplos paradigmáticos de corrupción fue Carlos de Negri. Este Carlos de Negri que vendía silencios. Yo sé esto, ¿eh? Y aquí están las pruebas. ¿Quiero que me calle? Lo dejamos ahí. Recuerden que tenía su comentario en la tele, ya al final, cuando se despedía el canal en cuestión, y decía siempre, Dios los bendiga. Era ortodoxamente católico, convencional y tradicional. Luego, al final de su vida, lo mató su mujer. Es decir, que una cosa es seguramente el retrato que mostraba a los demás y la realidad que hacía vivir a los que vivían con él. Sí, es verdad, ¿eh?
El miedo los anima. Serra es muy buen novelista, pero ahorita, aunque me encantaría, no venimos, ¿no? Hablar ahorita hablar ahorita de novelas, ¿no? Hablo de esta porque esta sí nos habla de esta corrupción a la que hace aquí referencia Walter Benjamin. La prensa se vuelve imprescindible, se vuelve sencillamente necesaria, posteriormente necesaria para ver a qué película voy a ver o qué obra de teatro voy a ver, la crítica de libros, etcétera. Si ustedes se fijan, estas cosas ya por eso tenemos que ver estas últimas etapas del periodismo. Ya no hay ni carteleras de cines en, en los periódicos, la sustituye la computadora. Ya no hay tampoco eh, crítica. No hay crítica de libros, lo cual es muy doloroso. Antes había reseñas, todos los periódicos abundaban las reseñas, ¿no? Que hacían que se pudiera discutir o interesarse uno al menos en la posibilidad de lectura de un libro, algo que haya desaparecido. Pero estamos ahora en el tiempo moderno, en el cual el periodismo se vuelve también como una guía para la acción. Me detengo un momento. Eh, Cuando Julio Scherer, un real gran reportero, ahora por cierto Grijalvo ha publicado sus reportajes completos. Bien, cuando Julio Scherer llega a la dirección del Excelsior, va a dar un cambio fundamental. Le va a devolver, de hecho, la dignidad que tuvo la prensa mexicana en tiempos de Nueva España y en el siglo XIX. Le devuelve esta dignidad. La, las sesiones de sociales, de fiestas, eh, de los grandes señores y señoras, eso ya se olvida ser el rey. Y lo que importa son las reuniones sociales donde se discuten cosas de interés. Empiezan a aparecer pensadores, escritores, hombres de empresa, políticos, etcétera. Las entrevistas empiezan a ser realmente profesionales y a poner en apuros al entrevistado, cosa que no se usaba. Recuerden que el periodismo era ya tan humillante en México antes de que Cheres lo tome, que si usted quería hacer un reportaje, tenía que llegar a Relaciones Públicas o a la Oficina de Comunicación de la Secretaría de Estado para que le autorizara la entrevista. Y además de eso, tenía que entregar el cuestionario. O si usted iba a la estación de radio, le traía el candidato a la presidencia las preguntas que usted debía hacer. Y además, todo esto lo monopolizaban los encargados de fuentes de los periódicos. Usted no podía escribir de economía o de asuntos que tengan que ver con las finanzas en el Novedades si no le pedía permiso a Ise Núñez, que era el director de esa sección. O sea, había que pedir la autorización de los que poseían, ¿no?, el monopolio de esa determinada información. Todo lo malo que pasaba en México lo cometía textualmente, extranjero indeseable. Y se añadía al que deben aplicarle el artículo 33 de expulsión del país, etcétera. Es decir, era un periodismo miserable, aparte de mal escrito por lo general, ¿no? Eso lo cambia Che. Y a veces yo me pregunto, se los pregunto a ustedes, se los dejo para que lo piensen y le den vueltas, quizá no estén muchos de acuerdo, pero qué importante fue el Excelsior de Che para permanecer viva la memoria del 68. ¿Por qué? Porque Scherer no solamente empezó a ser un gran periodista, con respeto a los reporteros y a la iniciativa de los reporteros, periodismo crítico, sino que además de eso supo reunir a gente muy inteligente y gente muy sencilla de los centros izquierdas, centro derecha, etcétera. Pero ahí no tenían cabida ni los fascistas, ni los hombres de extremo o mujeres de extrema derecha, ni tenían cabida los católicos integristas, pero había católicos, democristianos como Alejandro Avilés, este, para decirlo de un modo muy general, pero progresistas, así quizá lo entendamos mejor, pero todos esos tenían cabida ahí. Y como era el único periódico serio realmente, todas las clases más móviles, o sea, las clases medias y universitarias,
¿Qué leíamos? Pues un solo periódico, el Excelsior. Y así nos comunicábamos entre nosotros y manteníamos viva una llama que se mantuvo viva año por año. He aquí la importancia del periodismo, mientras que todos los demás periódicos decían lo que el gobierno quería que se dijera. Es decir, seguían fieles las ordenanzas de la Secretaría de la Presidencia. A Scherer le costó el periódico, solo duró 5 años. 5 años que hicieron que perduraran cosas que tenían y debían perdurar, pero no se lo perdonaron, no se lo perdonaron. Y todavía había periodistas, entre otros un escritor notable, Ricardo Garibay, que le decía a Scherer, no te preocupes, yo le hablo a Luis Echeverría. Y por supuesto Luis, que le regaló a Garibay la casa de Cuernavaca y muchas cosas. Digo, es la verdad es la verdad. Garibay no, no negaría lo que estoy diciendo, porque era de los que consideraba que un escritor se merecía todo eso. Hay quienes creen, como Daniel Defoe. Daniel Defoe, gracias al cual mantenemos vivo lo que fue el año de la pandemia en Londres, el año de la peste, ¿verdad? Era un periodista que cobraba sus servicios, pero era también un gran novelista. Lo mismo podemos decir de don Ricardo Garibay. Echeverría ya no le contestó el teléfono, ya se convirtió en un enemigo para él, etcétera, ¿no? La ilusión de que el periodista tenía poder, o la ilusión de que en ese régimen dictatorial y autoritario contaba un escritor, o importaba un escritor, o se respetaba a un escritor. Son unos cambios que se dieron, pero después de la caída del Excelsior, el Excelsior no cayó. Proceso, el uno más uno, ya no había marcha atrás. Y la radio empezó a hacer un periodismo crítico, no toda la radio, pero una parte de la radio. Y aquí hay que recordar el periodismo que hizo Gutiérrez Vivón en radio, mientras Sarudowski sonreía en la noche para llevarnos un mensaje de armonía, de concordia social, etcétera, etcétera. Nada más que Sarudowski tenía carisma, esto es indudable. Yo recuerdo una vez en Madrid que coincidimos en una cosa, en un acto de la Academia Española y de la Academia de la Lengua. Y ahí recuerdo que caminamos un día mucho por Madrid, nos fuimos a tomar el consomé ahí de la Casa Botín, que es gratis, mientras esperábamos un asiento. Y todo el anecdotario que tenía. Yo que lo había criticado tanto y lo seguiría criticando, pero dije, es encantador. Tenía carisma, sabía el tono en que había que decir las cosas y cuidado, que era un factor comunicador. Si quieren ustedes para mal, pero comunicador. ¿Por qué? Porque caía bien. Uno se iba en un camión a Cuernavaca o a Cuautla, y uno iba a la señora, ya lo dijo Jacob. ¿Qué hija que dijo? Dijo Jacob. Entonces lo que decía Jacob era palabra sagrada. Es decir, la gente lo veía como próximo, ¿no? Como que de alguna forma era el revelador de lo que realmente sucedía, etcétera. Y había otros reporteros de aquel tiempo, empezaba ya a hablarse de reporteros, cosa que en México no se hacía. De Guillermo Ochoa, que era muy ocurrente, que era muy irónico, que era muy simpático, etcétera. Que empezó siendo un reportero crítico muy fuerte, un compañero nuestro, este, se inició en el periodismo porque Ochoa fue a hacer un reportaje a la idea, con el prejuicio, pero con su estilo muy agudo y muy vivo, de que todos eran niños bien y niños fresa, y se iba a burlar de todos. Y entre otros entrevista a Gutiérrez Caret, que siempre tuvo una tendencia crítica muy fuerte, y tenía también cierta tendencia que me caía bien se enojaba, se irritaba y lo decía. Y cuando Ochoa lo puso como un típico niño fresa, Agustín se fue directo a la oficina de Scherer a decirle, y ese tipo que venga delante de usted y de mí a decirme lo que escribió de mí. Y Ochoa no quería, pero Scherer lo obligó. Y
Y salió, adelante, este, y salió, Ochoa con el rabo entre las piernas, mientras Gutiérrez Canet ingresaba al Excelsior, llamado por el propio Che, y luego sería el corresponsal en Washington del Excelsior durante unos cuantos años. Eso da idea que se podía llegar fácilmente, en la condición como es en el periodismo, llevar algo escrito por uno. Yo recuerdo muy bien, es una anécdota, la digo así rápido al pasar, que yo dije, qué maravilla, el diorama, hablan de los libros que están apareciendo. Aquí, aquí se entera uno de las cosas, de lo que pasa aquí, de lo que pasa afuera. Y me presenté en la oficina de Excelsior pretendiendo que el director me recibiera, cosa que los demás directores no hacían, y ser el rápido, me dijo, ¿qué quiere? Y yo, escribir aquí. Y me dijo, ¿de qué? Pues yo, mira, a mí me interesa hablar de novela, de teatro. No, no, tóquele a Ero. Ero era el director de la sección cultural que estaba en la puerta de enfrente. Y entonces, bueno, pues cambié de oficina y me presenté con Ero. Y Ero me dijo, ¿trae algo? Sí, sí, aquí traigo. Y le llevé un artículo, lo publicaron, y a partir de ahí estuve colaborando en el Excelsior. Pero en fin, uno sentía la alegría de llegar a un lugar donde sí importaba la información que traías, los puntos de vista que tenías, ¿verdad? Donde las puertas en principio estaban abiertas. Fue un momento de veras muy importante en el periodismo nacional que recuperaba la dignidad de de tiempos pasados. Bueno, ya no me dio tiempo, creo, de que viéramos algo de McLuhan, pero había quedado con Samuel de que a partir de un poco antes, perdón, se me pasó, tomen ustedes la palabra y veremos, por la semana que viene, toca a Javier Mier conducirla. Yo estaré, claro, la sesión dedicada a Tom Wolfe, este notable periodista y escritor norteamericano, pero aprovechemos para hablar algo de lo que planteó McLuhan, que planteó tantas cosas que luego fueron lugares comunes, ¿no? La aldea global, los gabinetes de seguridad, etcétera, etcétera. Marshall McLuhan, que citaba, cosa que a mí me hizo feliz, a un filósofo muy estudiado por mí, que es Ortega y Gasset, y su libro, Guerra y Paz en la aldea global, está plagado de citas a Man and People, la traducción al inglés del hombre y la gente de Ortega y Gasset, lleno de la traducción de The Revolt of the Masses, la rebelión de las masas, de Ortega, de citas a James Joyce, que me resultaban pues fascinantes, porque era muy raro que un pensador anglosajón se ocupara de españoles y se ocupara de católicos, como se ocupaba Marshall McLuhan. Bien, Samuel, te dejo el micrófono. Gracias, Paco. Pues podemos abrir el micrófono para preguntas y comentarios. Las personas que gusten preguntar, comentar algo, adelante, los escuchamos. Tenemos 20 minutitos. No Quiera se, preguntar o no se comentar. animan. Bueno, yo en lo que se animan, aprovecho para hacer un comentario, añadir un par de puntitos a esta exposición que nos ha dado Paco de la evolución del periodismo. Se echó el angelito 5 siglos Ah, de- con una síntesis maravillosa. Y además ligándola a la literatura, que es el asunto aquí. Pero yo eh, sí añadiría dos puntitos que por tiempo quizás Paco no señaló del todo. Uno es el de la imprenta y lo conecto con McLuhan. ah, No fue gratis que McLuhan dijera la galaxia de Gutenberg, porque la imprenta, si bien la inventan los chinos, no es la imprenta china la que se usa en los periódicos. ah, Se ah, inspira en la imprenta china, pero no es la china. Tuvieron que pasar dos cosas muy importantes. La invención de la fabricación del papel de manera fabril,
Ah, muy importante. que puso a disposición de mucha gente un artículo que era sumamente caro, ¿sí? Entonces la prensa hubiera sido imposible sin el papel industrial. Eh, Y el otro punto y más importante es que lo que Gutenberg inventa, que le decimos el inventor de la imprenta, lo que Gutenberg inventa es el tipo móvil. Gutenberg era un mm, joyero y lo que inventa es el tipo móvil, es decir, lo que ahora le diríamos la tipografía, como se hacía antes, seguramente todos vimos alguna vez unas cajas de madera con unas repisas y al tipógrafo estar armando las líneas. Después vino la linotipia, por ejemplo, en el Excelsior eran linotipos en los 60 y entonces se hacía con metal derretido. Pero esta posibilidad de usar letras que eran en ese entonces en Gutenberg de madera permitía reutilizarlas. mm, Y entonces Gutenberg, como prácticamente la totalidad de los libreros, las imprentas en ese entonces eran los libreros, mm, Gutenberg hacía libros, hacía la Biblia de Gutenberg, eh, pero entre libros, al poder aprovechar esta tipografía móvil, podía hacer hojas volantes y después periódicos. mm, ¿Sí? Entonces, esto me lleva a un punto que quería señalar. Hubo también una serie de evolución tecnológica que se dio con el modernismo, que empieza con esto, sí. pero que va a continuar con el ferrocarril. Paco mencionaba las postas. Es muy sintomático que Carlos V eh, traza las postas, los caminos de postas de Toledo a Amberes, ¿sí? Entonces hay una comunicación permanente, hay correo, Mm, y eso permite el flujo de información. Entonces, muy acertadamente Paco señala que el periodismo es un fenómeno urbano. Entonces, hay mucha gente en las urbes y además que necesitan información. Y el segundo punto que quería yo mencionar es que el periodismo inventa una manera distinta de leer. eh, Es la lectura de mosaico, que eh, ahora se está perdiendo por la lectura digital y no sabemos cómo va a ser. Yo no sé. y- Pero la lectura de mosaico, que es el periódico tradicional, el Excelsior, el New York Times, el Le Monde, el País, es esta lectura discontinua donde hay distintas ofertas de lectura, es una manera distinta de leer. Si viniera un marciano, si hubiera marcianos, y le diéramos un periódico, aunque supiera leer en mm, español, no podría leer el periódico porque no sabría cuál es la clave, ¿sí? es verdad. Si se lo diéramos a una persona del mundo antiguo, trataría de leer de corrido y se confundiría de notas, de información. Entonces, eso es muy importante porque es una lectura fragmentada. Qué bien. Eh, Bueno, y eso es, no sé si es una aportación del periodismo o una desaportación del periodismo a la sociedad, que es la fragmentación de de la lectura, pero que pues va a dominar desde el siglo XVII, XVIII hasta finales del siglo XX. incluso quiero recordar que Cherer, cuando tomó el periódico, creo que eso no lo tenía el Excelsior de Becerra Costa. Creo que eso empezó con Julio. En la primera plana, la noticia más importante, la publicaba en dos columnas, con una pleca entre una y otra. La una unía a agencias más próximas desde el punto de vista
ideológico, de pensamiento o del tercer mundo. Y del otro, la United Press, la Associated Press, y entonces los redactores iban armonizando, digamos, a hacer un artículo unitario. Y era interesante porque uno ya no leía uno de arriba abajo, sino uno que leía el primero o segundo párrafo a la izquierda y luego lo mismo, pero a la derecha, y así iba uno leyendo de un lado y de otro para tener una visión pues más completa de lo que realmente había Eh, pasado. Efectivamente, la articulación no era inocente, no es inocente. Esto es, Excelsior trataba de articular de tal manera que las distintas lecturas sumaran, integraran. así es, Eh, los periódicos del régimen en ese momento articulaban la información de tal manera que quedara desarticulada. esto es. O sea, no era inocente, era precisamente para que la persona no ligara una cosa con la otra, no ligara la inflación con la escasez, por poner Así es. un ejemplo. Muy bien, adelante. ¿Alguien por ahí levantó la mano? En Rocío, podemos empezar con tu comentario. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo muy bueno, me entusiasma muchísimo escuchar al maestro Francisco Prieto. Muchas gracias. Y esto que comentaba del vendedor de silencio, casualmente en un grupo de lectores al que pertenecí, lo leímos. Bueno, yo me quedaba así como que, no es posible, que indignadísima, ¿no? Decía, no, Sí, tremendo. Entonces, una compañera dijo que sería bueno que ese libro fuera mostrado a los jóvenes de secundaria o prepa como para darse cuenta, ¿no? De lo que es la manipulación, la falta de escrúpulos, todo lo que le puede uno sacar ese tipo de lecturas, ¿no? es Eh, cierto. en personajes que no tienen la calidad humana para comunicar. Bueno, Eh, muchas gracias y felicidades por toda esta gracias, historia hermosa. gracias. Georgina y después Patricia, por favor, adelante. Sí, bueno, soy Georgina Hernández, que me conoce Paco, Sí, y regresando a la época en que nos describiste cómo la gente del campo llega a la ciudad y las ciudades se vuelven totalmente lugares desconocidos. Hace como unos 5 días me pasó algo que yo no podía creer. Andaba yo a pie en la colonia del Valle y estaba preguntando por una calle. Preguntaba a las personas que trabajan ahí en los lugares, en cafés, restaurantes. Nadie sabía de esa calle. mira, O sea, entonces yo dije, ¿cómo llegan a trabajar a sus lugares si no saben dónde están parados? sí, Entonces, te digo, esto es un comentario nada más, Paco, porque de verdad lo relaciono con esto que estás diciendo siglos atrás, y entonces ahora es increíble con el celular, con toda la tecnología, y no saben en qué calle trabajan, en sí. esquina con qué. Y pregunté a varias personas y no sabían. Entonces, pues nada más es un comentario para que veas cómo regresamos casi a lo mismo ahora de lo que pasaba siglos atrás. No, no, y es importante enterarse porque está habiendo un cambio en las generaciones. Yo tengo un nieto que ya maneja y en fin, pero es el Waze, él sigue el Waze. Y me acuerdo que me tuvo que llevar a X lugar porque andaba yo algo enfermo. Y entonces yo le iba contando de la ciudad. Mira, los restaurantes La Fogata que ahí ves eran de Cantinflas. Bueno, entonces le iba contando anécdotas de... Él seguía el Waze y me decía, no, abuelo, dime a dónde vas. Y él anotaba ahí en el Waze, supongo, para Sí, llevarme siguiendo el Waze, ¿no? Pero yo creo que esto es una cuestión de, quizá de muchos jóvenes ahora, ¿no? pues había gente que no era tan joven a la que le pregunté y no sabían las Mira, calles. hijo, Increíble. qué bruto. Bueno, nada más era eso. No, no, interesante, muy interesante. Sí, antes de Mira, yo me que acuerdo que Patricia, el Gerardo, Marcela comenten, les vamos a pedir que si por favor en el chat todos pueden poner su nombre para el pase de lista. bien,
Adelante, Fíjate, Patricia. había un subdirector en el Novedades, un hombre muy simpático, un aragonés muy tosudo. A mí me caía muy bien, pero era un tipo de, bueno, como buen aragonés, muy, de muchos exabruptos y mucha rudeza, como hablaba, ¿verdad? Hay muchos tipos de españoles y los aragoneses es un tipo bastante específico. Y me acuerdo que me dieron trabajo ahí y entonces me dijo, por un jesuita que me había recomendado con OFAC, y bueno, y me mandaron con Ricardo del Rey. Y don Ricardo, a ver, ¿de qué va a hablar? Estos jóvenes que estudian y que luego, oh, pues mire, ya vienen las elecciones para diputados y senadores en la Ciudad de México. Yo quisiera reportear los diversos distritos para entrevistar y analizar el pensamiento, como si pensaran mucho, pero en fin, de los diputados. Y me dije, ¿eso a quién le importa? Párese en la calle y pregúntele quién es el tal Bartilotti y el tal no sé cuánto eran los candidatos. No los conoce nadie, a nadie les importa. Y entonces le dije, bueno, y si hacemos un reportaje sobre los muchachos que están escribiendo ahora, que eran de mi edad, José Agustino. A ver, vaya, salga a la calle y pregunte, a ver a quién importa. Y dije, bueno, pero hay que hacer que les importe. No, no diga tonterías, el periódico hay que vender. Y yo dije, Dios mío, bueno, ese era más o menos. Y este señor tenía, bueno, hablaba muy bien el idioma, tenía con mucha soltura. Sería raro que un español no lo hiciera, ¿no? Pero en fin, quiero decir, por la necesidad de hablar. Recuerdo un holandés amigo mío que me decía, él es español. Me decía en francés, pues estamos en París. Il parle. Lo mismo se podía decir de los italianos. Los italianos. Il parla, no parla, no parla. Pero bueno, en fin. Y este hombre hablaba hasta por los codos, ¿no? Pero su visión del periodismo era lo que le importaba a cualquiera que pasara ahí por la calle, de lo que hablaba la mayor parte de la gente, ¿no? Lo que le importaba a la mayor parte de la gente, ¿no? Más allá no le interesaba y la información cultural le tenía también sin cuidado, hasta la veía con cierto menosprecio. Y era curioso porque él tenía dos columnas, una de fútbol, que firmaba como RR, Ricardo del Río, y otra de música popular y de espectáculos populares, que firmaba de otro modo, ahora ya no me acuerdo. Pero bueno, en fin, era un periodista típico del tiempo. Luego quise investigar quién era antes de que llegara a México. Era peluquero, era peluquero en España y llegó aquí, decidió cambiar de oficio y como se le daban las palabras, pues se metió a periodista. Pero bueno, en fin, es una historia, ya debe haber muerto don Ricardo. A mí finalmente no me caía mal, me hacía gracia, digamos. En fin. Bueno, creo que sigo yo en el orden de participación. Ajá. Eh, eh, bueno, lo que yo quiero destacar del Aula sin muros que estuvimos leyendo de McLuhan, pues es su vigencia y también al mismo tiempo su profecía hacia los medios electrónicos y digitales con los que ahora tenemos. Ujú. Me llama mucho la atención que en la lectura de Los Cinco Dedos, él dice que pues los medios de comunicación pues tienen que estar supeditados a los fines humanos, pero dice que entre el hombre y la naturaleza tienen que estar justamente estos puentes de comunicación que son los medios. Ajá. Pero, sin embargo, dice que los medios vienen siendo prácticamente como la naturaleza. Y dice que al mismo tiempo que debemos de inventar una nueva metáfora, porque parece ser que los medios de comunicación no están supeditados ni tampoco al servicio de los fines humanos, sino todo lo contrario. Me llama también mucho la atención, incluso que destaca que en su época, digamos, pues yo lo ubico allá en la década de los 60 del siglo pasado, la vida política de Norteamérica se supedita a la opinión pública y me parece a mí tan vigente
esta afirmación que después, más adelante, la decanta en una manipulación de la Mm, opinión pública a través de los medios de comunicación. Entonces, vaya, creo que esto está conectado también con esto de la moralidad del acto del comunicador ajá. y que se utiliza a través de los medios. Los silencios, los lenguajes, digamos, la verbalización, pero también la no verbalización, cómo contribuyen justamente a dar peso a esa manipulación o a esa pues, visión que se le da del tejido de los pensamientos humanos, ¿no? Mm. Sí, esa era mi participación. No, y cómo están ligado las informaciones locales. De hecho, los periódicos que más se venden, o al menos antes era así, en Estados Unidos, que a mí me ha escandalizado, porque si quitamos la gran prensa de New York Times, o en fin, Washington Post, etcétera, uno va a un pueblo, una ciudad pequeña, casi todos son anuncios y bonos para comprar más barato en tienda. A mí aquello me escandalizaba, me decía que yo no compro un periódico para esto, ¿no? Ni para reunir cupones para los almacenes. Es un, si establecemos analogía, porque también hay que tomar en cuenta la presencia, ¿no?, del periodismo norteamericano y la formación del americano medio, cómo, cómo en el cine se ve. El cine europeo había sido el cine de autor hasta hace muy poco. Es decir, importaba alguien, un autor, que propone una historia que él va a realizar. Y en Estados Unidos, pues el que manda es el hombre de negocio. Es decir, es alguien que tiene un sentido de que vende y tiene supeditado al guionista y supeditado al director. A unos sí, algunos grandes directores que llegaron de Europa por la guerra, por ser judíos, y que hicieron obras importantes, este, tuvieron que supeditarse al cine de autor. Creo que fue Nicholas Ray el que dijo que Luis Buñuel tuvo la buena fortuna o el buen sentido de venirse a México más que a Hollywood. Quizá en Hollywood no hubiera hecho nada. Y aquí decía Nicholas Ray que aquí pudo trabajar con libertad, porque aquí todavía existía el mecenas, el que le producía a Buñuel porque admiraba a Buñuel, porque creía en Buñuel y le perdonaba muchas cosas, porque Buñuel, a Buñuel yo lo admiro muchísimo, Lolo, pero esto es aparte de que en algunas cosas, por ejemplo, Vicente Leñero, tan técnico en el mejor de los sentidos, no le iba a Buñuel, no le iba. Es decir, los descuidos técnicos de Buñuel le fastidiaban enormemente. A Ibargüengoitia igual, no le gustaban esas cosas, ¿no? Y tienen algunos artículos un poco burlándose de Luis Buñuel. Hay una anécdota que se cuenta que le dijo Gabriel Figueroa, Luis, tenemos que repetir la escena. Estaban en pleno campo, ¿eh? Porque, porque pasó un avión. Y oye, oh, no, sí, sí, porque pasó un avión. ¿Y qué importa, hombre? Es que la película es del siglo XIX. Da igual. Es decir, Buñuel tenía de pronto. Pero vean que ese es el sentido de la presencia. ¿Eh? Este es mi mundo. Y, no, pero el otro no, no, pero es que esto no es realista. Esto no sé. Y así era, así era Buñuel. Pero el cine de autor es el autor. Y al autor se le respeta y te aguantas. ¿No? El autor podía ser buena gente, muy educado, muy fino y hasta muy cálido. Pero que había que hacer finalmente lo que el autor quería hacer. ¿No? Y el cine americano te tiene que estar cuidado todo, la escenografía, el realismo, en fin, ¿no? Y lo que vende, ¿no? Lo que le va a gustar a la gente. Recuerden esa primera película que tiene que ver con el autor, claro, que Buñuel hizo en México, cuando Julián Soler se enfermó y le pasaron el guión de Julián Soler para hacer en el viejo Tampico o algo así, la primera película que hizo en México. Y había dos actores muy cotizados para el cine romántico sentimental, que eran Libertad Lamarque y Jorge Negrete. Y de pronto en el campo petrolero, allá por Tampico, el guión marcaba que
Bueno, el guión decía puras linduras desde que te vi, en fin, ¿no? Puras cosas ridículas, así totalmente cursis, ¿no? Y entonces Buñuel le pide a Jorge Negrete que tome un palo y empiece a hacer como que escribe en la arena. Y entonces le dice Libertad Lamarque, ¿qué haces, amor? Y él le dice, remuevo el chapopote, mira, el chapopote. Y le da una explicación de qué es el chapopote, lo cual rompe todo el encanto romántico, melodramático de la secuencia, ¿no? Pero bueno, Buñuel era ciertamente, no te puedes imaginar una de esas cosas que están en la cama y se están diciendo puras palabras, ¿verdad? Es decir, cosas ridículas, muy del cine de oro y de esa exageración sentimental. Digamos que a Buñuel no le iba, ¿no? A mí tampoco, por eso admiro tanto el cine el cine de Buñuel, ¿no? Y de este tipo de realizador. Todo lo contrario de el encanto de Hollywood, ¿no? Es, bueno, cada quien su cine, ¿no? Me acuerdo que Nacho Solares, cuando hablaban de Basurto, que no le gustaba nada, decía, bueno, cada quien su literatura. Adelante, Gerardo. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Yo ya en el chat escribí como una tesis de anécdotas a consecuencia de su charla. Nada más agradecerle muchísimo, un placer escucharle. Me vinieron muchísimas cosas a la cabeza y un poco lamentar, creo que cada vez los periodistas estamos siendo más prescindibles, ¿no? Eso tiene que ver con la deformación social y también con cómo los medios están deshumanizándose porque son incapaces de proteger a sus a su al corazón de los medios, ¿no? Que somos los seres humanos que los hacemos o intentamos hacerlos. Y lo único que pienso es cómo, por ejemplo, los youtuberos, ¿no? Están desplazando al periodista y cómo también los medios han contribuido a eso. Yo les comparto que yo fui corrido del periódico Reforma en 2017 y cuando nos corren del periódico Reforma en 2017 después de 11 años de trabajo, que nos engañan y nos dicen que que nos hablan para decirnos que vamos a hacer pues vamos a tener una reunión de trabajo normal, formal, como siempre, como lo hacíamos cada año. Y resulta que el argumento que nos dan para despedirnos es que hoy un tuit vale más que un periodista. Ese fue el argumento. Eso fue en 2017. Yo creo que el argumento de Reforma no ha cambiado. E incluso ellos desaparecen las corresponsalías, todas prácticamente, ya las pulverizaron porque ya no les importa lo que pasa en el país. Les importa la visión centralista de lo que pasa en Bucareli y de lo que pasa en Tepito o de lo que pasa en Coyoacán, pero no les interesa el país. Y suplen al periodista reporteando las redes sociales, ¿no? Es decir, lo que publiquen los medios de Veracruz, o sea, se meten a checar las redes sociales de los periódicos o de los tuiteros o de quien sea en Veracruz, en Zacatecas, en San Luis, en Aguascalientes, y entonces del tuit hacen una nota, ¿no? y eso pasa en un medio que fue una escuela maravillosa, ¿no? Sí, claro. De la que yo afortunadamente salí, pues, pero esto y muchas otras cosas que me vinieron a la cabeza, ¿no?
agradecerle muchísimo esta maravillosa charla. También me hizo pensar en Enrique Massa y lo que él escribió Claro, sobre migración, por ejemplo, ¿no? claro, claro. En ese libro de aquí lo anoté, lo leí, pero se me olvidó ahorita el nombre, pero es un libro maravilloso de cómo él explica el fenómeno migratorio de lo que estaban haciendo en Estados Unidos Ah, y luego lo cierra con su experiencia, con lo que vive en Tijuana, ¿no? ajá, ajá. Eh, que me parece que es uno de los grandes periodistas de este país, Enrique Massa. Y también creo que hay un análisis todavía también muy centralista de la prensa, ¿no? Yo no creo que o sea, obviamente yo no desconozco el, el, el papel de y la lo fundamental que fue para y que es para el periodismo Julio Scherer y la escuela que él generó, pero también creo que hay un pendiente de revisar qué pasó en la prensa mal llamada de provincia, ¿no? Ah, Porque ahí también en estados como Veracruz, Yucatán, el mismo Zacatecas, ha habido, hubo esfuerzos maravillosos y de alguna manera nosotros somos producto también sí, de esos esfuerzos, ¿no? claro, de acuerdo, de acuerdo. Gracias y disculpen No, por no, no, los minutos que robé. no, por favor. Adelante, Marcela. Buenas noches. Yo solo quería, no sé, hacer notar o preguntarles que he notado que los reporteros y en distintos artículos ha cambiado en el lenguaje, por ejemplo, en vez de decir hubo muchos reporteros, se dice hubieron muchos Ah, reporteros y gramaticalmente está mal y lo están usando con mucha frecuencia en muchos medios, en muchos lados, sí, pero consultándolo con una persona que contribuyó a la RAE, a la Real Academia Española, me decía que a veces el idioma lo cambian incluso por intereses políticos. ¿Qué saben ustedes de eso o por qué se está dando esta falta de, pues, de ortografía o gramática, ¿no? ¿Por qué se usa así el lenguaje? yo lo he venido notando también, ¿eh? Y me molesta mucho, A mí pero también lo he mucho, venido notando, ¿eh? Mal sí. escrito, pues, Mal escrito, mal usado, porque no se dice así, hubieron, ¿no? Es un tiempo de la gramática, el hubo. claro. Hubo mucha gente, no, hubieron mucha gente, ¿no? Pero incluso a veces digo, pero a ver, ¿qué dijo? Déjame volver a leer. Y es que está deficientemente construido lo que están, lo que están reportando, ¿no? Y me parece que es muy lamentable que esté sucediendo eso. Muy lamentable. Mm, sí. ¿Qué les pasa, no? ¿Toman clases de gramática o ya es como un O leen poco, propósito? ¿eh? O leen poco. No pocos Bien reporteros poco. también, ¿eh? Pero yo no leo tanto, pero tuve una escuela muy exigente en cuanto a gramática y ortografía. La Ajá. primaria, la secundaria y luego estudié para secretaria ejecutiva bilingüe. Y Ujú. ahí le insistían mucho en la forma gramatical de los escritos. Eh, Pero bueno, pues era nada más esa. Y felicitarte porque fue un resumen muy, muy bueno, muy interesante. Muchas gracias, gracias, muy Marcela. Miguel Ángel, para terminar y despedirnos de esta noche. Sí, claro, ya en el entendido que estamos ya apretados de hora, ya contaré en otra ocasión una anécdota que tiene que ver ah, con extensión.
don Daniel Cosío Villegas, Hombre, y algo que me ocurrió a mí cuando estaba yo todavía en Liber. Es muy ah, interesante esa anécdota, tuve la fortuna de tratar directamente esto con el propio Julio Scherer, pero es una anécdota muy interesante, ya la contaré. Pero por lo qué pronto, bien. lo que sí quería decir, y creo que es mérito tanto de Paco como de Samuel, es que se te escuchó perfecto el audio, el nivel, ya los conocimientos siempre, pero el nivel de audio fue excelente el día de hoy. Ay, qué Entonces, bueno. todos escuchamos muy bien. Gracias, Samuel, por supuesto, y gracias, Paco. No, Gracias. a ustedes. Muchas Ya nos gracias. veremos. Ya nos Claro que veremos. sí. Bueno, Paco, Javier, si les parece, entonces con eso cerramos la segunda sesión. Próximo miércoles es la tercera sesión. Como ya dijo Paco, le tocará más a Javier participar para hablar de la obra de Tom Wolfe. Así es. Así que Muy bueno, buenas muchas noches. gracias. Buenas Nos noches. vemos. Muy Paco, buenas ¿quieres noches. Buenas agregar algo? noches. No, Buenas nada Nada noches más. a más, buenas noches. todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Buenas Muchas noches. Buenas gracias, buenas noches. Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Adiós, adiós.